Pues nada, bienvenidos al primer café transformacional, transformador que hemos organizado. Hoy tenemos la suerte de contar con David Alayón, con un temazo que no es casualidad, que habla de tecnología con propósitos y de futuros conscientes. Y nos apetece mucho escucharlo, o sea que vamos a hacer muy breve la introducción para que los protagonistas seáis vosotros con vuestras preguntas y David con su contenido. Estos cafés los enmarcamos dentro de un contexto que nos parece muy importante, que es las necesidades cada vez más de las compañías de saber de temas de impacto social, ¿no? Y no es casualidad que hemos lanzado varios programas de formación en ese sentido. Son muchas las empresas y organizaciones que nos piden cada vez más saber, entrenarse en herramientas y en contenidos de estos temas, y de ahí un poco que hemos recapitulado y captado y reclutado a varios expertos que de alguna manera llevan años trabajando en esto, y además la parte que creemos más bonita del perfil de estos expertos es que luego lo llevan a la práctica diariamente. Es decir, es gente que trabaja todos los días en temas de impacto social. Es decir, no son docentes teóricos, sino que sufren en sus carnes lo que es hacerse entender en estos temas, y también lo disfrutan, dónde va a parar, y lo comparten con las organizaciones, ¿no? Entonces, digamos, el grupo está enmarcado dentro de un contexto que es el máster que queremos lanzar ya y que comienza en enero. Es un máster con la Universidad Pontificia de Salamanca, de 7 meses, en los que tendréis la oportunidad poquito a poco, a través de los cafés, de ir conociendo a los expertos, y que hemos cuidado muy especialmente para que de alguna manera condense y concentre los temas que, independientemente de la posición donde estés o del sector o de tu experiencia, te puedas llevar una buena base para poderlo aplicar de forma práctica en tu día a día. Insistimos el sector porque nosotros trabajamos para todos los sectores, o sea, desde automoción, energías, alimentación, aerolíneas, es decir, que no hay un sector más sensible ni hay líneas rojas. Y le paso la palabra a David Alameda, coordinador de la UPSA y colíder de esta formación. Pues nada, muchas gracias María y bienvenidos a todos, y agradecer pues en este caso también la participación de nuestro primer invitado, David Alayón, pero tendremos durante el resto de martes de noviembre pues diferentes expertos que forman parte de lo que es el plantel de profesores del máster. Como bien decía María, es un máster que empieza en enero, es el máster en innovación social, el primer máster con título oficial de una universidad, en este caso la Universidad Pontificia de Salamanca. Yo os hablo desde el lado de la universidad, y lo organizamos, pues yo creo que dos partners muy preocupados por el tema de la innovación social, que es tanto Innuba, que como conocéis es consultora en impacto social, como la Universidad Pontificia de Salamanca, una institución académica sin ánimo de lucro y que aparece en el top 3 de las universidades del ranking en mejor enseñanza, ¿no? En el ranking CID. El máster son 300 horas, es semipresencial, y lo que hemos ido haciendo en estos cafés, os invitamos al resto de cafés, no solamente a este, pues es seleccionar esas temáticas que consideramos que van a ser candentes y que van a ser preocupaciones importantes no solamente en el máster, sino en general, ¿no? Y por eso esto es como un aperitivo para todos aquellos que estéis interesados en esta temática. Y muy bien, también como decía María, esto es una temática, pues no es que solamente esté de moda, si es que no es una cuestión de moda, es una cuestión de que ha venido para quedarse, y es una cuestión de que sí o sí esta transformación se tiene que hacer desde el lado de las organizaciones de todo tipo, las empresas, las instituciones, el ámbito público, el ámbito social. Entonces, bueno, esperamos que a través de estos cafés pues vayamos entrando en materia, y luego, bueno, pues cualquier tipo de información que queráis más sobre el máster, pues ya os pasaremos el link o nos podéis ir preguntando a los organizadores. Pero bueno, ahora es momento de las preguntas vuestras, que la habéis formulado David, y que David os vaya contestando a dichas preguntas, que además es una temática bastante importante, esta de los escenarios de futuro, la tecnología con propósito. Yo creo que hoy vamos a disfrutar de las reflexiones de David. Bueno, pues te damos paso, David Alayón, y vamos a escuchar una pequeñita introducción, ¿vale?, de calentamiento, y a partir de aquí vamos lanzando las preguntas que habéis ido enviando a completar en el chat mientras lo escuchamos. Cuando quieras, David.
Venga, pues a ver, son 2 megatemazos los que tenemos encima de la mesa, así que voy a, nada, dedicarle 2 minutos o 3 minutos a cada uno para que haya tiempo, sobre todo, a la conversación. Hemos recibido, la verdad, que un montón de preguntas, iremos sacándolas de ahí, pero en cualquier momento, si queréis escribir nuevas preguntas en el chat o comentarios, yo lo tengo aquí visible, o sea que voy a ir rescatando e incluyéndolos directamente también en la conversación. A ver, los 2 temas son tecnología con propósito y futuros conscientes. Esto lo veremos en detalle en el máster, pero bueno, así por un titular, ¿qué es tecnología con propósito? Que me salía con una pregunta, ¿no? Digamos que, a ver, cualquier tecnología tiene un propósito, es decir, no existe la neutralidad tecnológica, esto es un debate en el que no voy a entrar ahora, lo veremos si os apuntáis a las clases, pero no existe una neutralidad tecnológica, toda tecnología tiene un propósito, pero en este contexto, la palabra propósito, y además en inglés se diferencia, porque se habla de meaningful, ¿no? Technologies, tiene que ver con dotarle un propósito social. Básicamente, cuando se diseña cualquier tipo de tecnología, de hecho, si buscáis la definición, yo me había buscado en la RAE, ¿no? La tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados que permite diseñar y crear bienes y servicios. Perfecto. Cualquier línea que vaya a solucionar un problema es con un conocimiento científico ordenado, pues puede pertenecer al mundo de las tecnologías o de las herramientas también, ¿no? Pero, claro, cuando tiene un propósito social, es decir, cuando el problema que intenta resolver es un problema que ataca a un colectivo concreto, que es una tensión social o medioambiental, que no pretende resolver un problema abstracto, un problema que va a repercutir en un, no sé, en obtener un rédito económico exclusivamente, sino que tiene en cuenta todo tipo de factores que pueden ser el impacto medioambiental, el impacto social, el impacto en la cadena de valor de la fabricación de esa solución, empieza a acercarse a la tecnología con propósito. Entonces, tecnología con propósito es tecnología, al igual que innovación social es innovación, solo que tiene en cuenta otra dimensión más, que en este caso es el impacto que genera. Intentando reducir el impacto negativo que puede generar en diferentes ejes y concentrando en resolver tensiones en áreas sociales, principalmente. Ese sería como el foco. ¿Qué son los futuros conscientes? Este es un pelín más complicado. La parte de futuros, en plural, digamos que, o los estudios de futuros, ¿no? Es un ámbito transdisciplinar, es decir, es un ámbito donde hay todo tipo de perfiles, ¿no? Hay historiadores, antropólogos, sociólogos, tecnólogos, diseñadores, cuyo objetivo principalmente es incrementar la capacidad prospectiva de las personas y las empresas. ¿Qué es esto de la prospectiva? Pues principalmente la capacidad de visualizar futuros, es decir, no pensar en el presente o en el futuro más cercano, sino tener la capacidad de imaginar posibles futuros. Y aquí ya he hecho un pequeño spoiler, es decir, no hay un solo futuro, es decir, no hay un futuro, digamos que hay futuros muy probables si no hacemos nada al respecto, pero digamos que si tenemos en mente que tenemos capacidad de agencia, tenemos capacidad de influir, ¿no?, en el futuro, si conseguimos imaginar posibles futuros dependiendo de las acciones que hagamos a día de hoy, podemos cambiar esos futuros y tener parte en ellos, ¿no? Y cuando pensamos en capacidad de agencia, en capacidad de influir, pues podemos tener una capacidad individual, como colectivo, como empresa, como país, como especie, es decir, hay como diferentes ámbitos, ¿no? Y cuanto mayor sea, evidentemente, mayor capacidad de agencia vamos a tener. Entonces, digamos que los estudios de futuros lo que intentan es imaginar posibles futuros, elegir aquellos futuros preferibles para el colectivo que los imagina e intentar hacerlos más probables con las acciones que desarrollemos. Eso, digamos que si queremos influir en ellos, si no, pues podemos anticiparnos. Podemos prever que hay futuros probables que puedan pasar y anticiparnos a ellos. Si creemos que el cambio climático, digamos como ese reloj que sale ¿no?, que en la fachada, creo que está en Times Square, ¿no?, en Nueva York, esa cuenta atrás, ¿no?, que faltan 7 años para el punto de no retorno en cuanto a cambio climático. Si creemos que ya no hay punto de no retorno, pues podemos anticipar a eso y empezar a construir un búnker, idear formas para vivir en otros planetas, es decir, ya podemos idear y anticiparnos al cambio. Si creemos que podemos influir en ello, pues lo que tenemos que hacer es imaginar cómo poder hacerlo y generar fórmulas para ello, que a lo mejor desde un punto de vista individual suena un poco más complicado, pero por ejemplo en el mundo corporativo empresarial y teniendo en cuenta grandes multinacionales o directamente países completos, pues es un poco más sencillo en cuanto a la influencia, complicado en cuanto a
orquestar todo eso, ¿no? Entonces, futuros conscientes, la palabra consciente, aquí lo único que pretende decir es la toma de conciencia. Es decir, hablamos mucho, y esto también lo veréis en las clases, ¿no? Que todo va muy rápido, la toma de decisiones se hace, bueno, pues casi porque podemos, literalmente, no porque debemos, y yo creo que hay un punto o hay un movimiento que intenta que la tecnología no sea exponencial por defecto, sino intentar pararnos a reflexionar al respecto y parar a ver qué impacto tiene, porque al final estamos en sistemas muy complejos, muy sistémicos, es decir, que cambias una pieza y te cambia todo el ecosistema, y es necesario parar, tomar conciencia del efecto que va a generar y tomar decisiones con una cierta base. Entonces, tecnología con propósito tiene esa dimensión de vincularla a la resolución de, bueno, retos con impacto social, y futuros conscientes es la posibilidad de imaginar futuros, tomar conciencia del impacto que va a tener e intentar tomar decisiones en el presente para anticiparse a ellos o generar futuros alternativos a los por defecto, digamos, a los baseline que se llaman. Hasta aquí la intro. Gracias, David. Pues si podéis escribir noticias en el chat y yo creo que ahora María y Víctor o Leire van a empezar a sacar por ahí. Tenemos más de 60 preguntas, tenemos poco tiempo. Yo creo que deberíamos de hacer como un hackathon con David nada más, pero hemos intentado como concentrar, ¿vale?, las preguntas que se repiten, que además nos parecen súper poderosas, y vamos con las claves y las que más habéis repetido. La primera, David, ha habido una gran cantidad de gente que pregunta sobre qué herramientas se utilizan para diseñar esos futuros, para anticiparse a ese futuro. Dicen, tecnológicas o no. ¿Cuál es tu experiencia, David, sobre las herramientas? Pues mira, digamos que el tipo de herramientas que se utilizan, yo creo que van desde la parte más cuantitativa y quizá podríamos hablar de predicción científica, ¿vale?, a aquellas más cualitativas y que tienen a lo mejor como un contexto más social, ¿no? Cuando a mí me dicen, es imposible adivinar el futuro. Bueno, es imposible hasta cierto punto. Yo te puedo adivinar que el sol va a salir mañana a tal hora concreta o que la marea va a estar dentro de una semana a tal punto, ¿no? Es decir, hay variables científicas que, salvo que llegue una hecatombe o que hay una probabilidad bastante baja de que eso pase, ¿no? Dicho de otra manera, hay una probabilidad muy alta de que siga pasando, puedo adelantar y averiguar el futuro. Y de hecho se pueden hacer proyecciones, pues no sé, a 2030 o 2040 de cómo va a incrementarse el nivel del agua de los océanos en base al calentamiento global y qué zonas van a tener menor capacidad digamos, de recursos de agua, ¿no? De hecho, hay en el World Economic Forum, cuando lanza el informe de riesgos, en la parte superior derecha, que es alta probabilidad de que pase y alto impacto, están pues varias crisis medioambientales, concretamente la crisis del agua, que puede llegar año 2035, año 2040, año 2050 como tarde. Entonces, bueno, hay predicción científica que se puede llevar hasta ese punto, y luego en el otro ámbito, y además son complementarios, hace falta que sean complementarios, está la parte más cualitativa, que es básicamente, por ejemplo, lo que hace también el World Economic Forum, por continuar con el ejemplo, que es think tanks de diferentes expertos en diferentes países que vuelcan información en una plataforma que además se puede visitar, que se llama Strategic Intelligence, está abierta, donde vuelcan esa información ahí y con una pequeña ayuda de inteligencia artificial empiezan a relacionar diferentes patrones y vuelve otra vez a reunirse un equipo de expertos para el dibujo de esos escenarios. Es decir, hay una parte cualitativa importante. Es decir, podemos decir que hay un sesgo, evidentemente, y que no se puede, digamos, tomar lo que sale de ahí como cosas que vayan a pasar sí o sí, pero tampoco es el objetivo. El objetivo es reflexionar sobre cosas que podían pasar y no solamente centrarnos en lo probable, sino también en lo improbable. De hecho, en el World Economic Forum, en el informe del año pasado, como riesgo del 2020 salía pandemia. Salía con alto impacto y baja probabilidad. Es decir, pequeño recuadro que casi nadie tiene en cuenta. Como tiene baja probabilidad, pues no lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que hay métodos muy cualitativos que tienen que ver con eso, con think tanks, con hablar con expertos, con líderes de opinión, con grandes agentes de cambio. Otros que son, bueno, se podemos hablar de simulaciones que tienen en cuenta datos más científicos, y luego una gama de grises entre medias bastante importante. Es interesante jugar con ambos, jugar con lo que se llaman las variables de cambio con alta certeza y las incertidumbres críticas, que son aquellas que
pues son inciertas y necesitan como conversaciones más cualitativas para poder mapearlas. Y una pregunta sobre esta pregunta, David, que también nos llega del público, es ¿qué diferencia hay en... Uy, creo que te hemos perdido, María. Yo te he perdido. Sí, se le pierde a veces. Vale. Si no puedo rescatar una que he visto que ha puesto María Souto, hasta que recuperemos nuestra María. Sí. Vale, posibles futuros, capacidad de influir o anticipar futuros, puede ser que esto tenga relación con una visión cuántica, no física, sino en el sentido más amplio. Empiezan a existir estudios y visiones sobre esto que relacionan la conciencia, futuros, sistemas. Yo generalizando mucho creo que energía es conciencia y eso la cuántica respondería mucho. La verdad que cuando se habla de... ahí la verdad que no entro en ese punto. Digamos que dentro de lo que se considera la parte de futuros y evidentemente vivimos en un sistema completo, es decir, cuando tú empiezas a profundizar en una vía y absolutamente todo está conectado y todo está conectado en el fondo, creo que lo cuantificable, ¿no? Lo científicamente cuantificable o por lo menos lo cuantificable de forma cualitativa es lo que tenemos en cuenta. Quizá lo que vaya a un nivel más allá, de momento por lo menos a mí se me escapa un poco dentro de ese marco, ¿no? de futuros. Nos manejamos de momento en variables totalmente cuantificables científicas y luego procesos de investigación, de research, quizá un poco más tradicional, pero con herramientas de futuros. Quizá no preguntando y profundizando en el ahora, sino casi profundizando en el futuro a medio plazo, futuro a largo plazo. De hecho, hay una herramienta muy interesante que es el diseño especulativo. El diseño especulativo, diseño de ficción o diseño experiencial, que empiezan a llamarse, básicamente son diferentes técnicas que lo que pretenden es, con tendencias, recrear un escenario inmersivo donde coger a las personas y en vez de hacerle preguntas como si fuera una entrevista, meterlas dentro de un contexto inmersivo o exponerla a lo que se llaman los artefactos de futuro, que son cosas que no existen, pero básicamente lo que pretende es ver la reacción de las personas. Y es una forma muy diferente de hacer investigación, porque no preguntas, sino observas. Es comportamiento observable en cosas que no existen. Nada, temazo, un punto súper interesante. María, creo que te hemos recuperado. A ver si ahora me recuperáis. Hablando de tecnología, ya nos vale, ¿no? Vale. Mira, una pregunta que además nos hace especial risa al equipo es: ¿cuáles son tus fórmulas secretas o tus checklists para trabajar todos los días, semanas en futuros conscientes? Cuéntanos, David. Vale, bien, o sea, a ver, yo voy a hablar a nivel personal. Yo creo que a nivel personal una de las cosas que yo hago o llevo cultivando en los últimos años es generar un hábito de estar en constante lectura y aprendizaje. Entonces, ese hábito es reservarme tiempo conmigo mismo, que cuesta bastante reservarte tu tiempo, pero es importante reservártelo, para hacer una lectura, y aquí sí que ya entro un poco en detalle, de 3 tipologías de fuentes, ¿vale? Fuentes que yo he curado, yo hago una curación de fuentes que de alguna forma para mí me parece que son válidas, y de hecho utilizo una herramienta que se llama Feedly para la curación de fuentes y poder leerlas. Fuentes que recopilan otros, tengo listas en Twitter, tengo seguimiento de personas específicas en LinkedIn, algunos boards en diferentes plataformas, en Flipboard, bueno, tengo diferentes entes creados por ahí a la hora de consumir información que no curo yo. Y luego, por otro lado, pues intentar estar en constante aprendizaje, pues apuntarme a muchos eventos, a muchos webinars, estar siempre al ojo de eso. Entonces, nada, yo creo que el gran secreto es básicamente estar en constante modo esponja y curar muy bien las fuentes a las que accedes información e intentar almacenar eso en una base de conocimiento. Eso es recomendación para todo el mundo a nivel personal de cara a estar al día, básicamente. Ahora vamos con alguna de tecnología, David. Venga. Que hay aquí algunos frikis tecnológicos que quieren ya de... Hay una que nos gusta y recopila o de alguna de condensa varias, es qué tecnologías podrían contribuir a una consciencia más ecosistémica. Toma ya. Toma ya, ahí lo dejamos. Vale, a ver, yo la verdad que cuando hablo de tecnologías que tengan un alto impacto, o sea, tecnologías así disruptivas o emergentes, hablo mucho de lo que se llaman las tecnologías fundacionales.
las Foundational Technologies, que básicamente son tecnologías sobre las que se construyen ecosistemas por encima. Es decir, Internet permitió generar un ecosistema completo. Los móviles permitieron generar un ecosistema completo. Ahora, en el punto en el que estamos, ¿qué tecnologías permiten casi generar ecosistemas completos? Pues por un lado, inteligencia artificial, que va a ser literalmente, probablemente la tecnología más con mayores ramificaciones en todas las áreas y un mayor nivel de disrupción, ya se está utilizando para generar impacto positivo en muchos niveles, desde medioambiental a social o de salud, por ejemplo. Hay miles de casos. El segundo eje sería blockchain. Aquí yo soy bastante crítico con la parte de blockchain. Blockchain es un concepto bastante complejo que también en mi clase intento aterrizarlo de manera muy, muy sencilla y manejable para todos. Es un concepto relativamente complejo y es un concepto que ahora mismo está en hype, en plan de todo el mundo lo conoce pero nadie sabe lo que hace, o todo el mundo lo conoce y muy pocas empresas lo están aplicando, porque está en ese punto de hype de comunicación, ¿no? Probablemente el recorrido o el time to market sea dentro de 2 años o 3 años y poco a poco se va implementando. Entonces yo creo que inteligencia artificial, blockchain, probablemente realidades mixtas, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, que es la combinación de las dos, ¿no? que tiene el reconocimiento de la realidad y superpone objetos digitales por encima, ¿no? Probablemente sean como los 3 grandes bloques de tecnologías fundacionales. Hay otros como la impresión 3D y demás, o Internet de las cosas. Lo que pasa es que Internet de las cosas tiene mucho que ver con la parte de inteligencia artificial e Internet, aparte de los sensores, pero bueno. Hablamos de todos esos, pero concretamente yo creo que inteligencia artificial probablemente sea uno de los grandes ejes y motores. Otra pregunta, cambiando un poco de tercio, que nos ha gustado también, tiene que ver con ¿qué opinas de que los robots tributen Hacienda? Vale. Solamente por destacar, María Souto ha comentado los ordenadores cuánticos. Efectivamente, la tecnología cuántica yo creo que es otro de los grandes disruptores. Probablemente está, lo que pasa que un paso más atrás en maduración, pero cuando se consiga realmente una solución que pueda llegar a un punto un pelín más comercial, va a ser un gran disruptor sin duda alguna a todos los niveles. De hecho, vamos a tener que repensar casi todas las cosas, como hemos planteado absolutamente todo, desde la criptografía hasta las comunicaciones. Los robots que tributan a Hacienda. A ver, aquí hay un punto. Bueno, hay un libro muy interesante de Ignacio de la Torre que se llama Ética para máquinas, que recomiendo mucho, que habla justo sobre este tema. Y el tipo tiene una visión, vamos, muy, muy clara, que es, él dice que sí que deberían, básicamente porque él cree, y yo opino exactamente igual, que deberíamos ir a una utopía, no una utopía, porque nunca se llega a una utopía, que son escenarios intermedios positivos, en el que de alguna forma no tengamos que trabajar para vivir. Es decir, este sistema en el que nos hemos metido, bueno, pues puede tener una salida a futuro si las máquinas de alguna forma empiezan a abordar aquellos trabajos que, bueno, suponen un menor valor a las cualidades más humanas que tenemos, como puede ser la creatividad o como pueden ser la imaginación o pueden ser diferentes ejes, y sí que cubran pues tareas rutinarias que a lo mejor no tiene mucho sentido que hagamos. Siendo así, creo que, dado que se ahorran puestos de trabajo por un lado, y creyendo que eso se puede reinvertir en generar una sociedad donde no haya que trabajar por trabajar o no haya que trabajar en trabajos que nadie quiere trabajar, ya pensando en una utopía, pues yo diría que sí. Diría que si todos los trabajos se pueden automatizar y eso de alguna forma cae en un saco que se puede reinvertir en la formación y en la generación de puestos de trabajo que aporten un valor añadido, yo diría que sí, totalmente sí. Muy bien, aquí aparece, siguiendo con el tema de la tecnología, hay otra pregunta que tiene que ver con temas de emprendimiento en tecnología y dice, si yo quisiera crear una plataforma tecnológica con un propósito, pero no tengo los conocimientos, ¿por dónde empiezo? Yo diría que por nuestro máster, ¿no? sería lo ideal. A ver, o sea, yo creo que al final, o sea, el mundo de... O sea, cuando hablamos, es que muchas veces el peso del propósito, el peso de lo social, muchas veces cobra más peso, ¿no? Dentro de innovación o de emprendimiento. Hablamos de emprendimiento social, hablamos de medición de impacto, hablamos de innovación social, hablamos de tecnología con propósito y parece que te cambia radicalmente el tener, ¿no?, ese apellido, pero realmente es lo mismo. O sea, innovación
social es métodos de innovación, solo que tienes una dimensión, un nivel de conciencia un pelín ampliado o diferente, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento social, ¿no? Quiero emprender con un proyecto con propósito, vas a tener que hacer lo mismo. Vas a tener que montarte tu pitch, buscar inversores, plantear un modelo de negocio. Lo que pasa que ampliado, ¿no? Con una visión ampliada. Es decir, vas a tener que tener en cuenta, por ejemplo, pues a lo mejor no hace falta que hacer el Business Model Canvas, sino haces el Social Business Model Canvas, que entre otras cosas diferencia entre clientes y beneficiarios, ¿no? Entonces, digamos que utilizas otras herramientas diferentes que de alguna forma te amplían esa mirada. Pero en el fondo las bases son muy similares. Entonces, alguien que quiere emprender con propósito, emprender con impacto social, tendría que hacer lo mismo que un emprendedor, exactamente lo mismo, solo que con nivel de conciencia diferente. Nuestra creencia es que en el futuro cercano, en el lejano seguro, pero en el cercano las cosas van a cambiar y que realmente, por lo menos a medio plazo, quien no emprenda con un propósito, quien no emprenda con una mirada de impacto, probablemente le vaya a costar mucho más emprender. Esa es un poco la conclusión. Pero sin duda alguna, que empiece con nuestro máster, que va a ser una triunfada. Aquí hay una pregunta un poquito más, haciendo un poco zoom en tema también de la tecnología. De alguna manera la has contestado, pero voy a juntar dos preguntas. ¿Cómo podemos conseguir una tecnología más humanizadora? ¿O cuál es la tecnología que mejores resultados tú percibes, David, en el contexto de innovación social? Es decir... Sí, a ver, la segunda, yo creo que ahora mismo la segunda pregunta para mí, claro, tecnología, claro, en entornos, por ejemplo, con un grado bajo de tecnificación, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, entornos pues, rurales o socialmente deprimidos, pues evidentemente no puedes meter grandes innovaciones tecnológicas, ¿no? De hecho, por ejemplo, recuerdo perfectamente un proyecto que era un número de teléfono al que tú llamabas por línea normal, o sea, por una llamada normal, sin utilizar datos, y te conectaba directamente con un sistema tipo Siri o tipo Alexa. Es decir, para personas que no tenían internet ni acceso a internet, podías llamar a un teléfono y comunicarte con internet por medio de voz para generar un chat, ¿no? Pues ahí están ocurriendo muchas cosas. Es decir, la tecnología base es el móvil y es una línea de teléfono, y luego por detrás sí que hay una inteligencia artificial. Entonces, yo ahí, por ejemplo, diferenciaría en tecnologías muy sofisticadas que pasan por detrás, como puede ser inteligencia artificial, que va a ser literalmente lo que van a ser casi lo que vertebre la tecnología del futuro, con las interfaces que de alguna forma interactuamos con ellas, que no tienen por qué ser ni muy sofisticadas. De hecho, cuanto menos sofisticadas y más invisibles sean, va a ser mejor. De hecho, yo creo que ese es el futuro. Hay un tipo que se llama Kevin Rose que hablaba sobre objetos encantados, y yo creo que vamos a ese punto, que la tecnología sea casi como magia, es decir, que no sea algo muy complejo que tengas que aprender cómo usarlo, sino que funcione literalmente de manera muy natural, ¿no? Yo creo que la tecnología que va a estar vertebrando todo y que va a generar mayor impacto va a ser la inteligencia artificial con creces, segurísimo. Sobre la parte humanizadora, pues habría que definir qué significa humanizar la tecnología. Si es humanizar la forma de interacción en la interfaz, si es humanizar en el sentido de que haya un propósito y que el humano, ¿no? el Human-Centered Design esté en el centro de las soluciones tecnológicas. Eso sí que generaría un buen debate. Pero bueno, yo intuyo que las interfaces van a ser cada vez más humanas, eso seguro. La interacción va a ser cada vez menos robotizada y más humana. Vale, vamos con las dos últimas preguntas. Y si hay alguna que animamos al público a que remate, nos comprometemos de verdad a enviároslas, las tenemos todas y contestaremos. Una tiene que ver, fíjate, con el contexto, o la vinculamos, ¿no? Con el contexto que estamos ahora de elecciones, de la transparencia, con el contexto que tiene que ver un poco con las fake news. Dicen... ¿cuáles son los retos más relevantes que tienen los fact-checkers en la actualidad? Si quieres contar un poco, David, para los que no son tan eruditos, ¿qué es eso de los fact-checkers? Bueno, a ver, ahora mismo en la época en la que vivimos, ¿no? Se habla mucho de la posverdad, ¿no? Si consigues que un mensaje llega a un volumen muy amplio de personas, es muy complicado convencerles de lo contrario, es decir, ya está la verdad, entre comillas, ¿no? Encima de la mesa, o la creencia de que eso es verdad, ¿no? Por lo tanto,
yo creo que no sé si todos habéis visto, por ejemplo, el documental de El Gran Hackeo, el que habla de Cambridge Analytica y el Brexit y el acceso de Trump, si no es muy interesante. O, por ejemplo, otro documental que ha salido hace poco que se llama The Social Dilemma, donde se habla de, bueno, el rol que juegan las diferentes redes sociales. Hay una tipa que sale en el libro que se llama Shoshana Zuboff, que tiene un libro, es un tochaco de libro, pero merece la pena, que se llama Surveillance Capitalism, ¿no? El capitalismo de survigilancia. Y digamos que habla básicamente de todo versa en cuanto a lo mismo, en la capacidad de manipularlos en base a los datos y en base al perfilado que tienen de nosotros, ¿no? Entonces, claro, al final, en el caso, por ejemplo, de elecciones, las personas indecisas, basta con generar publicidad segmentada con mensajes que trabajen en nuestra propia duda para hacernos convencer de irnos de un sitio hacia otro, ¿no? Claro, eso no siempre es verdad, pero ¿cómo hacemos el fact-check, ¿no? ¿Cómo verificamos que esos hechos han pasado o no? Y ahí empiezan a surgir un montón de plataformas, pues tipo Neutral o tipo, bueno, muchas plataformas, que es muy complicado el rol que tienen, porque tienen que tener un rol objetivo, tienen que tener un rol como de la verdad, y es muy complicado ese término ahora mismo, ¿no? Yo creo que el gran reto de los fact-checkers, y probablemente aquí entren diferentes tecnologías de algoritmos, inteligencia artificial, es intentar verificar que eso es verdad o no. De hecho, hay un problema, no sé si conocéis lo que son los deepfakes, pero los deepfakes son básicamente vídeos generados por ordenador de personas que dicen algo que realmente no han dicho. Es decir, ves a Obama o ves a diferentes personas que han cogido una secuencia de fotos, han generado un vídeo que además se puede manipular en tiempo real y puedes, no sé, que Obama insulte a Trump cuando realmente no lo ha dicho. Eso es un deepfake, ¿no? Entonces, ahora hay algoritmos de inteligencia artificial entrenados para identificar deepfakes, pero un deepfake lo ha generado una inteligencia artificial. Entonces, se ponen a competir entre dos inteligencias artificiales a ver si consiguen descifrarlo. Y, bueno, va a llegar un punto en que va a ser muy complicado descifrarlo. Viviremos en un punto donde ni nosotros mismos sabremos la diferencia. Entonces, bueno, pues el gran reto es, pues casi os diría que mentalidad crítica y invertir en buscar las fuentes y no creernos lo primero que nos llega por una publicidad segmentada en Facebook o lo que haya compartido alguien. Creo que te tenemos muteada, María. Para terminar, te queremos invitar a un ejercicio de futuro. Esto es una sorpresa. Madre mía. Olé. Madre mía. Para que lo vivas en tu carne. Y es que te imagines que estamos en 2030, David, y has participado en el proyecto de tecnología con propósito de tu vida. El que querías. No solo has participado, sino que verdaderamente juegas un papel importante. ¿Qué tiene ese proyecto? ¿Qué tipo de proyecto hoy en 2030 te gustaría estar liderando que tenga que ver con tecnología con propósito? Pues a ver, yo ahora mismo sí, creo que se me ha notado en el discurso, ¿no? Pero digamos que yo la tecnología en la que más estoy centrado ahora mismo y más profundizando es inteligencia artificial por el tipo de ramificaciones que puede llegar a tener. Ahora mismo hay un gran problema con la inteligencia artificial, que es que básicamente los modelos de entrenamiento tienen sesgos, es decir, estamos transfiriendo nuestros sesgos a las propias inteligencias artificiales. Por lo tanto, estamos recreando todo lo mal que hacemos ciertas cosas para llevarlas para allá, y hay muchísimas iniciativas intentando, bueno, eliminar los sesgos dentro de lo que cabe, o por lo menos ser muy conscientes de los sesgos que tienen para generar modelos que sean más neutrales o más objetivos. A mí ese territorio, junto con la ética, ¿no? La aplicación ética de la inteligencia artificial, creo que serían los dos ejes que me encantaría participar. Muchas gracias, David. De hecho, tenemos un módulo de ética en el máster, gracias a tu recomendación, David, con Bosco. Con un super profe que es un auténtico fenómeno, que va a hacer un montón de experimentos filosóficos muy buenos. Fantástico. Pues David, te damos las gracias. Antes de irte, te vamos a pedir un último favor, y es que nos recomiendes 2 libros que, para los que queremos seguir investigando, 2, porque sabemos que hay muchos, pero 2 que digas, pues últimamente he leído esto que me ha gustado, o 2 que te parezcan que son básicos para comentar, lo que tú digas. Pues a ver, sobre el tema de... Pues mira, los dos lo voy a recomendar sobre el tema de futuros, o más de visión a futuro. Si no lo habéis leído, yo os recomendaría el libro de Yuval Noah Harari, el de Homo Deus. Lo recomiendo muchísimo. Recomendaría el de Sapiens, ¿no? Ese recorrido de la humanidad hasta el punto actual,
y Homo Deus escoge el punto actual y hace una breve historia del mañana. Me parece muy interesante la mirada de Yuval Noah Harari porque además él es historiador, lo cual es muy interesante. Conoce muy bien el pasado de cara a proyectar el futuro, cosa que es algo súper fundamental en la parte de futuros. Y luego hay otro libro que me ha parecido muy interesante que se llama, se llama Cuatro Futuros, o cuatro, de hecho lo voy a buscar ahora. Un tipo que se llama Peter Face. Cuatro futuros de Peter Fraser. Efectivamente. De Blackie. De Blackie Books, correcto. No sé quién ha hablado, pero sí. Ese. Sí, lo que pasa es que quería ver, tenía como un subtítulo que nunca me acuerdo. Sí, Cuatro futuros, ecología, robótica, trabajo y lucha de clases para después del capitalismo. Ahí está el subtítulo. Me ha gustado mucho, es un libro de muy fácil lectura. Además hace un ejercicio de diseño de futuros porque planifica un escenario de 2x2 y te cuenta 4 escenarios con reflexiones bastante interesantes. Entonces, Cuatro futuros de Peter Fraser. Muchas gracias, David. Nos vamos a hacer una muy buena biblioteca, no nos va a dar la vida, pero ahí estaremos. Oye, mil gracias, de verdad, un placer. Nos quedamos con preguntas. Prometido contestarlas. Os animamos además a que lo disfrutéis a David tiempo en este curso, en este máster que vamos a comenzar. Y antes de terminar, queremos invitar a que abra el micrófono Miguel Munilla, de Buen Café. De Buen Café es un proyecto de impacto social, es un proyecto que tiene tecnología. De hecho, nosotros hemos participado en alguna parte de esa tecnología. La usa como herramienta para amplificar. Y le voy a pasar a Miguel porque lo va a contar muchísimo mejor. Y la palabra, a ver, Miguel, que te vemos. Ahí estamos, Miguel. Pues ¿Me bienvenido, veis? cuando quieras. Sí, te vemos. De Pues Buen qué Café, vergüenza Miguel. que me veáis con estos pelos, pero bueno, es lo que tiene. Oye, buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por este ratito y David, enhorabuena por este pitch que has compartido con todos sobre la tecnología. Bueno, pues nada, al hilo de lo que decía María, efectivamente, pues la tecnología, lo que nos está permitiendo, y aquí tenemos un ejemplo real, ¿no? De que podamos tener pues este tipo de encuentros, este tipo de conversaciones sobre un tema que pueda ser interesante para todos, ¿no? Bueno, eso es un aspecto tremendamente positivo, pero nosotros también hemos identificado que de alguna manera todos echamos de menos esos momentos de conexión que teníamos hasta hace no bien poco, pues con lo que eran nuestros compañeros de trabajo, en fin, proveedores, en fin, en lo que era nuestro entorno de trabajo, ¿no? Y que uno de esos momentos importante y que marca muchas cosas y que tiene connotaciones muy positivas y que se repite todos los días y varias veces es el momento del café. Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido alrededor de ese momento del café, pues montar un circo con 3 pistas y montar todo lo que es nuestro proyecto. Nosotros con este proyecto llevamos, pues mi socio Hitor y yo, pues casi, os diría que 4 años. Y quería compartir con vosotros, y no es porque estén delante, que hace aproximadamente 8 meses nos sentamos con Innuba, con el equipo de Innuba, y nos ayudaron a algo tremendamente necesario e importante y que nosotros no habíamos caído en ello. Y es el definir y el tener un propósito. Y eso de verdad que ha sido un antes y un después. Y os digo principalmente por qué. Porque hace muchísimo más creíble nuestra propuesta de cara a las personas con las que tratamos, que son principalmente CEOs de compañías, directores de recursos humanos, gente relacionada con el mundo de la responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera. Y segundo, que nos ha permitido tener una guía muy clara de cómo reforzar todavía más nuestra propuesta de valor y que cada día sigamos construyendo sobre ella, ¿vale? Ese propósito, que cuando llegamos a él dijimos, joder, pero esto no es para compartir públicamente, ¿no? Bueno, pues yo, como soy un osado, lo comparto, María, ya me conoces, ¿eh? Y nuestro propósito es estimular la creación de estos momentos de conexión con el entorno del que os hablaba, despertando nuestra conciencia y la de los demás. Nosotros somos
en el origen, sin saberlo, una empresa con triple impacto. Y dentro de este triple impacto, pues tenemos la parte de impacto medioambiental, en donde solo trabajamos con cafés ecológicos y nuestras propuestas van con cápsulas compostables y biodegradables que generan residuo cero. Tenemos una parte muy importante que es la parte de impacto social y que yo me atrevería a decir que es la que más nos motiva, ¿eh? En donde no queremos tener ya solo lo que es la parte de impacto social en el origen, donde nos proveemos del café, sino que el impacto social sea verdaderamente importante y lo podamos ver reflejado en el aspecto local. Y por eso pues estamos trabajando con fundaciones aquí en España, en donde pues todas nuestras manipulaciones las hacemos a través de centros especiales de empleo, toda nuestra distribución la hacemos a través de Koiki. Estamos trabajando con organizaciones a las cuales a través de ese momento del café conseguimos que todas las personas de su organización pues se conecten en determinados momentos y les facilitemos el que a través de cápsulas formativas e informativas pues tomar conciencia de cosas relevantes para la organización, ¿no? Pues ya sean temas relacionados pues con lo que nos está sucediendo a todos por esta nueva forma de teletrabajar que nos ha venido impuesta, el cómo se sienten, el cómo las organizaciones pueden ayudarnos a gestionarlo mejor, temas relacionados con el medio ambiente, con seguimiento, entender mejor y cumplir mejor temas relacionados con ODS. En definitiva, que como veis, pues se abren un montón de oportunidades, ¿no? Yo no me quiero enrollar nada más, simplemente dejaros con el mensaje de que gracias a la tecnología y tener un propósito, pues nuestro proyecto, que ya no es un proyecto, sino que ya es una empresa consolidada, pues está creciendo día a día y lo que está siendo pues el que todos estemos tan dispersos, desgraciadamente, pues lo estamos aprovechando para realmente crear una oportunidad alrededor de estos momentos, ¿no? Y como el movimiento se demuestra andando, quería compartir con vosotros que a través de uno de los muchos proyectos que estamos llevando a cabo, pues si queréis podéis entrar en nuestra página de buencafe.com y todas las compras que realicéis, que sepáis, si introducís el código Café Cadete, ¿vale? Pues estaréis colaborando con un porcentaje de las compras. Me está diciendo mi socio, que siempre está detrás, animándome que ponga así la taza, ¿vale? Bueno. Acércalo, Miguel, acércalo. Para favorecer el que esta fundación, que en concreto se dedica a una labor maravillosa, que es crear becas para que familias con pocos recursos le puedan dar atención a sus hijos con parálisis cerebral. ¿Vale? Entonces, en definitiva, ¿de qué se trata? De conseguir que todos nosotros, sin que nos cueste más y haciendo un cambio de consumo más responsable y encima a un precio más competitivo, esa suma de pequeños gestos de muchísima gente, pues al final trascienda en que podamos apoyar pues proyectos de este tipo y que no sean donaciones, que al final una donación entendemos que tiene un recorrido muy corto, sino que tienen que ser cosas que se retroalimenten y además disfrutando de una excelente taza de café ecológico. María, ¿lo he hecho bien? Lo has hecho estupendo, Miguel. Perfecto. Miguel, a lo que igual también tenemos que añadir que no has comentado nada del producto. Es que está muy bueno el café. Y gracias, que lo teníamos, bueno, pero eso como es un tema tan subjetivo, yo le digo a la gente que lo pruebe y después de probar esto no podrá probar otra cosa. Entonces, les animo a que lo hagan. ¿Verdad? En los intercambios de las clases del año pasado lo teníamos y además había cada uno tenía ya su café elegido, ¿no? Sí, nosotros teníamos claro que si todo versa alrededor de un producto como es el café, donde no podíamos fallar bajo ningún concepto es con el producto. Entonces sí que nos hemos ido pues, a orígenes y calidades muy altas y además ecológicas. Entonces vamos. Muchas gracias, pues nada, Miguel. gracias a vosotros. Nosotros felicitaros, siempre os felicitamos, pero muchos de vosotros no conocéis el
pasado de Aitor y Miguel, pero venían de brear con multinacional, de gran compañía, que estoy viendo a mucha gente aquí de gran compañía como participante. Y Teníamos una tarjeta que, vamos, era ¡buf! Emprendieron socialmente, trajeron todo su background y sus competencias, si no, no hubiera sido posible. Es decir, no negaron el pasado, lo trajeron, sus habilidades, pero su para qué ha cambiado. Y para nosotros es un gran ejemplo de valentía y de liderazgo con impacto. Y de hecho sabemos que mira, ahí está Aitor. Los vamos a invitar también a participar en una masterclass que tenemos de proyectos sociales en el máster y os van a contar el caso con mucho más detalle. Gracias, Miguel, gracias, Aitor. A vuestra disposición para cualquiera que quiera profundizar un poco más en lo que hacemos, pues o a través de María, pues os ponéis en contacto con nosotros y felices y encantados de la vida de contaros lo que queráis. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Y al resto, a los participantes, a David Alayón de nuevo, a Leire, a Víctor que está en la sombra pero está organizando todo este sarao, a David Alameda, daros las gracias por este buen café, porque efectivamente esto es más que un patrocinio por el buen café, esto tiene mucha enjundia y mucha alma, estos cafés. Y que para cualquier pregunta hemos obviado, pero por temas más de interés general, todas las preguntas que no han sido pocas que nos habéis hecho sobre la formación del máster, cuánto dura, cuándo tal, que eres profes, las hemos obviado porque queríamos un poco aprovechar más de contenido, pero os las vamos a contestar. Tenemos los mails de cada uno, vamos a contestar los detalles y cualquier información. Y yo creo que nada más, ¿queréis añadir algo, David, Leire, David, Alameda? No, yo simplemente pues invitaros al martes que viene a otro café con otro experto, otra temática y seguiremos aprendiendo. Esto es lo que ha dicho David, ¿no? Alayón, es un constante aprender. Entonces, entre todos, yo creo que podemos construir este conocimiento con estos expertos y estas experiencias, como la de Buen Café, que podemos ir teniendo cada semana. Así que os invitamos a que toméis también un café la semana que viene con nosotros. Sí, me están preguntando alguno que se ha perdido el participar, si lo estamos grabando y lo podemos compartir. Sí, lo podemos compartir y además queremos hacer una especie de resumen con claves de cada charla que también compartiremos. Así que gracias de verdad, feliz descanso y nos vemos el martes. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuidado. Adiós. Gracias. Adiós.